En el Perú existe una gran diversidad de recursos naturales que albergan las regiones a nivel nacional. Las riquezas ubicadas en esta parte del mundo caracterizan a cada una de las 3 zonas naturales que conforman el Estado peruano. Estos recursos han sido utilizados a lo largo del tiempo por los primeros habitantes del Perú y desde entonces estas riquezas han permitido el desarrollo de la sociedad. La explotación de estos recursos ha generado ingresos a través de impuestos y rentas que pagan las empresas extractivas al Estado, beneficiando a las regiones donde se extraen los recursos. Este es mi territorio, pues el territorio peruano, y yo acá saco oro, plata, cobre, lo que sea, madera. Estoy descapitalizando esto. Entonces una compensación por la descapitalización de este territorio es el canon. Una de las actividades que genera mayor renta al Estado es la minería, que aporta cerca del 37% al presupuesto nacional distribuido en los 3 niveles de gobierno, siendo la principal fuente de financiamiento de los gobiernos locales y regionales. La minería es una actividad muy importante, ha sido en estos últimos 10 o 12, 15 años, digamos, el mayor generador de divisas para el país, por una ventana de oportunidad que la economía mundial nos ha dado con el crecimiento de China, etc. Este ingreso económico principalmente se concentra en 6 regiones, con montos que superan los 250 millones de soles, a diferencia de otros departamentos que perciben menos de 50.000 soles por canon minero. ¿Pero qué tanto conocemos del canon minero? En realidad hay mucha desinformación acerca de qué es el canon minero y cómo se distribuye esto en el país. El canon minero es el derecho que gozan los gobiernos regionales y locales para hacer uso de los ingresos y rentas que obtiene el Estado por la explotación económica de los recursos mineros en su territorio. Esta partida económica proviene del 50% del impuesto a la renta que se destina a las regiones donde se ubica el mineral. Desde el 2003, el gobierno central ha transferido cerca de 200.000 millones de soles a los gobiernos regionales y locales. ¿Cómo se distribuye el canon minero en los gobiernos regionales y locales? Una vez recaudado el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras al Estado, el 50% es administrado por el gobierno nacional a través de sus ministerios, distribuido en los departamentos que no cuentan con este beneficio. El otro 50% se destina a las regiones donde se extraen los minerales bajo la denominación de canon minero. Esto no es un impuesto, no, que se llama canon, sino que deriva del impuesto a la renta, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan todas las empresas mineras. Entonces, a partir de ese 50% se distribuye el canon minero. Para su distribución, el Ministerio de Economía y Finanzas utiliza información de la recaudación de impuestos proporcionada por la SUNAT, además de un conjunto de indicadores de población y pobreza de cada localidad, vinculados a la carencia de necesidades básicas y el déficit de infraestructura, datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Con esta información, el gobierno central distribuye el canon minero de la siguiente manera. El 10% del canon se destina al distrito donde se explota el recurso natural. El 25% se deriva a los distritos de la provincia donde se extrae el mineral. El 40% se destina a los distritos y provincias que integran la región. El 20% se deriva a los gobiernos regionales del departamento donde se explota el recurso. Y el 5% es entregado a las universidades públicas de la región. En esta distribución, tal y como lo establece la ley del canon, el distrito donde se extrae el recurso es el más beneficiado, pues recibe hasta 3 veces por canon. Es decir, el distrito productor primero recibe el 10% cuando la actividad minera se ubica en su jurisdicción. Luego participa del 25% que les toca a las municipalidades de la provincia y finalmente participa del 40% que le corresponde a todas las municipalidades de la región minera. Cuando el gobierno central entregue el canon a los gobiernos locales y regionales, teniendo en cuenta que las empresas mineras pagan su impuesto a la renta al finalizar el primer trimestre de cada año a la SUNAT, recién el Ministerio de Economía y Finanzas realiza el desembolso del canon en una sola cuota en el mes de julio.
Esta programación en las transferencias del canon genera que los gobiernos regionales y locales, al iniciar cada año fiscal, tengan limitaciones en su presupuesto, ocasionando problemas en la programación y ejecución de proyectos. En realidad, para nosotros, para los que percibimos ese dinero de una manera totalmente impredecible, porque en el PIA, en el Presupuesto Nacional de Apertura, que se elabora desde el año anterior, usted tiene un monto, y con eso, con presupuesto participativo, la gente se entusiasma, y etcétera, y meten en el proyecto. El canon ya está con nombre propio en el presupuesto participativo. Entonces tengo que sacar 1 o 2 o 3 proyectos. Sumado a la demora en la entrega del dinero en el año 2013, los recursos del canon disminuyeron significativamente respecto a años anteriores. Para el 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta una caída del 33% respecto al año 2013, afectando a los departamentos de Ancash, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Moquegua y Tacna, que dejarán de recibir más de 350 millones de soles por el recorte del canon minero de estas regiones. Esta disminución se debe a la caída en los precios internacionales de los minerales y a un descenso en la producción de las empresas extractivas en el Perú. Otro factor relevante son los nuevos impuestos creados en el año 2011 para el sector minero, como el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería. Ambos tienen un impacto negativo en el impuesto a la renta, reduciendo el canon que se distribuye entre los gobiernos regionales y locales. Debido a esta disminución del canon, los gobiernos regionales y locales se ven obligados a abandonar proyectos aprobados o disminuir la ejecución de obras por falta de presupuesto. Genera conflicto social porque, mire, ¿qué sucede? De que el presidente ha estado abocado con la población en, de repente, confirmar la ejecución de esa obra. Y el compromiso como autoridad, ha habido un compromiso, sí la vamos a hacer, pero con esta reducción, imagínense, nos complica. Nosotros tenemos que priorizar, vamos a suponer que sea una losa deportiva, tenemos que priorizar obras de saneamiento, obras de educación y obras de salud. Entonces esa losa deportiva va a quedar postergada. Sin embargo, otros municipios no llegan a ejecutar el 100% de su presupuesto. Según la Contraloría General de la República, los gobiernos locales y regionales han devuelto 10.855 millones de soles provenientes del canon minero en el año 2013, pese a la existencia de varias necesidades de desarrollo en todo el Perú. Por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa dejó de ejecutar en el año 2013 más de 109 millones de soles, mientras que los municipios de la provincia de Arequipa no ejecutaron más de 434 millones de soles, siendo los distritos con menor nivel de ejecución Cerro Colorado, Paucarpata, Socabaya, Tiabaya y Yarabamba. ¿En qué deben gastar los gobiernos locales y regionales el canon minero? La Ley 27506 establece que el canon debe ser utilizado exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de impacto regional y local, es decir, ambos niveles de gobierno deben priorizar la dotación de servicios básicos como agua potable, redes de alcantarillado y energía eléctrica. Asimismo, se debe usar en la construcción de vías de comunicación que integren a las regiones, como también en el levantamiento de una infraestructura a través de postas médicas, colegios y sistemas de producción que mejoren la calidad de vida de su comunidad. El canon, como dice, obras de impacto de desarrollo local, por ejemplo, infraestructura vial, llámese vías, llámese puentes, eso por ejemplo es gasto de impacto, inversión en impacto de desarrollo local. Puedo hacer inversión, por ejemplo, en todo lo que sea mantenimiento del centro histórico, por ejemplo. Puedo invertir en todo lo que sea, por ejemplo, todo lo que es saneamiento de terrenos con fines habitacionales que generen desarrollo local. Pero es a partir del año 2006 que el gobierno central ha permitido que las regiones utilicen hasta el 20% de los recursos provenientes del canon para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local. También pueden destinar hasta el 5% para financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado en dicha localidad. Según mi plan de desarrollo, a nosotros nos falta una infraestructura vial. Entonces, empiezas a hacer el desarrollo de ese lugar, depende de la infraestructura vial, ¿no? Entonces tienes que invertir ahí. Esta normativa se ha creado con la finalidad de evitar un mal uso de los recursos del canon a través del financiamiento de obras que no generan desarrollo local. Pero de ninguna manera puedo gastarlo en sueldos, remuneraciones,
gasolinas, cualquier otro tipo de gasto. Puede ser inversión de desarrollo económico, puedo invertir porque va a haber una utilidad necesaria a largo tiempo. Es decir, mejorar los servicios públicos que generen desarrollo para la localidad, eso es lo que quiere precisamente el canon. Por este motivo, los ciudadanos deben vigilar por una correcta ejecución del canon donde se priorice proyectos que ayuden a superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de su entorno. Por ejemplo, en el año 2013, el distrito de Yarabamba, ubicado en la región Arequipa, recibió 30 millones de soles por canon minero y de ellos han invertido más de 6 millones de soles en la construcción de un estadio para 3.000 espectadores en una localidad con 1.200 habitantes, en el que cerca del 30% de la población no cuenta con los servicios básicos ni agua para la agricultura. Otro caso relevante ocurre en el distrito de Yura. Allí se concentran cerca de 25.000 pobladores y más del 30% de sus habitantes no cuenta con los servicios básicos de agua, luz ni tampoco desagüe, como el pueblo joven Mirador Los Milagros, ubicado en la margen derecha del cono norte. No llega el agua y como es indispensable el agua, y no sé hasta cuándo esperaremos. Son 14 años ya que vivimos y estamos en lo mismo. En lo mismo y en lo mismo. Haciendo una comparación de los ingresos por canon minero entre los distritos de Yarabamba y Yura, podemos notar una inequidad en la asignación de recursos, pues el primero recibe 30 millones de soles y habitan 1.200 personas, a diferencia de Yura, que recibe solo 23 millones de soles y cuentan con una población 20 veces mayor. Para algunas autoridades, esta situación amerita replantear la ley del canon minero a fin de mejorar la distribución de este recurso que beneficia a todos los peruanos. Hay que replantear los criterios para distribuir el canon minero. Por ejemplo, un criterio debe ser territorio y población. Eso es importante. Segundo lugar, segundo elemento que queremos tocar es los niveles de desarrollo que tenga la ciudad o un pueblo o un distrito. Y el tercer factor nos parece es en base a las necesidades sociales de pobreza que puedan tener, porque hay distritos que son muy pobres, entonces requiere también el apoyo del Estado. El canon minero también puede ser usado para mejorar el nivel educativo en las regiones. Según la última prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, el Perú ocupa los últimos lugares en comprensión lectora, cálculo matemático y el estudio de ciencias a nivel mundial. Pero si usted comienza a escarbar en las provincias rurales, encuentra usted, por ejemplo, en la provincia de La Unión, que de cada 100 niños, solamente 15 pueden comprender los problemas matemáticos. O sea, tenemos 85% de población escolar en La Unión que no lograron aprovechar el año escolar. Para el especialista en educación, el crecimiento económico que atraviesa el Perú no se refleja en el nivel educativo de la población. Para mí, la anécdota que yo tengo es que nacer en la provincia de La Unión o en Caylloma es una doble desgracia, ¿no? Primero porque uno generalmente es una población pobre, y la segunda es que porque ser pobre también me ofrecen una educación pobre. A 17 kilómetros de la ciudad de Arequipa se ubica el Colegio Francisco I en el distrito de Yura. Allí encontramos a 16 niños del nivel inicial entre 3 y 6 años de edad. A diferencia de otros estudiantes, ellos deben evitar derramar el agua al lavarse las manos, pues el contenido de este balde será lo único que tendrán durante el día. Pese a tener una infraestructura que albergaría más estudiantes, el colegio cuenta con una sola profesora. Ella debe dejar el salón cada vez que sus engreídos pidan ir al baño, pues los 5 metros de profundidad convierten a este silo en un peligro latente para quien se acerque. Sí tiene baño, pero falta agua, todo eso, no se encuentra. Y ese apoyo nosotros estamos pidiendo para que nos apoyen. Usted sabe que en Arequipa todavía tenemos colegios que no tienen los servicios básicos completos. En pleno siglo XXI, muy cerca de la ciudad de Arequipa, en Socabaya, por ejemplo, y en Pocarpata, podemos encontrar colegios que no disponen de servicios básicos, elementales, que nos recuerden que somos seres humanos. Me refiero a servicios higiénicos, por ejemplo, ¿no? Que no los tienen. Esta es una realidad crítica de la forma en que nosotros estamos utilizando los recursos, sin prever, por ejemplo, dónde focalizamos la inversión.
Observando esta realidad, la mayoría de peruanos se pregunta si la explotación de recursos naturales aporta significativamente al desarrollo del país y si sus autoridades y ciudadanos están preocupados por usar eficientemente el recurso del canon para el bien común. Mira, en los años del boom donde se ha debido utilizar mejor el canon ha sido en el año 2007, 2008, 2009, ¿no? Básicamente porque ya a partir del 2011 hemos visto que ha empezado a bajar. Hay que tener en cuenta que estas actividades que extraen materia prima no renovable se han convertido en una fuente de recursos que dinamiza la economía nacional y deben servir para promover el desarrollo local a fin de reducir los niveles de pobreza en todo el Perú. Por eso es de vital importancia la participación ciudadana a través de un trabajo coordinado junto a las autoridades para priorizar proyectos de impacto social, utilizando eficientemente los recursos del canon minero. Este es un boom que tiene sus épocas y es temporal. Por eso el Perú debe aprovechar este momento de bonanza económica para fortalecer lo que necesita, que es un sistema educativo. Pese a estos problemas, la gente que integra el Perú mantiene las esperanzas de salir adelante. Sus carencias, sus luchas diarias, sus alegrías y pesares entre el polvo, el ardiente sol y arduo trabajo no vienen a menos en un país rico como el Perú, con grandes posibilidades de desarrollo que deben ser aprovechados por un futuro mejor.